Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas. Ojalá en el día de hoy, pues, y todos estos días hemos estado sujetos al acoso. Señor, porque esto es acoso, ¿eh? Así hay que llamarlo. Esto también es acoso. Usted paralizar una vía, usted impedir que la gente se transporte como debe hacerlo normalmente. Usted está impidiendo un derecho fundamental de la gente. Derecho fundamental. Sí, señor, es el derecho a realizar su vida con normalidad. Ese es el derecho que usted está impidiéndole a dominicanos y dominicanas. En cualquier esquina que usted se atraviesa, que usted quema una goma, de sorpresa, sin permiso, sin nada, usted está violando los derechos del pueblo dominicano. Está violando los derechos de la gente que tiene deseo de trabajar, que tiene derecho a ir de su casa a su trabajo y a hacer las diligencias que quiera hacer. Ahora que estamos en esta vendedera del Black Friday, de las especiales y de las tiendas, y la gente se desplaza a sus tiendas y tiene derecho a desplazarse, a ir donde le dé la gana. Eso se llama libertad de tránsito y ese es un derecho que está establecido en la Constitución Dominicana. Usted no es ni nadie, ninguna organización, ningún fenatrano, ni ningún nada tiene derecho a impedir la libre circulación. Es bueno que se sepa eso, la libre circulación de la gente y también la circulación de las mercancías, porque también son afectados los vehículos que transportan mercancías. El trabajo, está afectando el trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque a usted le interesa. A usted le interesa, a usted en nombre de su negocio, porque además en nombre de su negocio, en nombre de su negociazo, el que lo ha hecho millonario a usted, señor y señores dueños de sindicatos, que no son sindicatos, son empresas. Empresas que han hecho millonarios a esos señores que andan con el Che ahora para arriba y para abajo. Pero no son capaces de, no sirven para llevar la chancleta del Che. Ni para papel sanitario del Che servirían, como ha dicho usted. Estoy totalmente de acuerdo. No servirían ni para papel sanitario del Che. No dan ni para eso. Eso valen tan poco, realmente. Son tan estafadores. Han vivido estafando al Estado Dominicano, del cual recibían más de 3.000 millones de pesos en subsidios. 3.000 millones de pesos recibían hasta hace 2 años más o menos, 1 año, 2 años que el gobierno les quitó esa teta. Y por eso es que están protestando, porque quieren que vuelvan y les pongan el subsidio de 3.000 millones de pesos. Sí, que de manera inexplicable se les mantenía a estos señorones 3.000 millones de pesos en subsidio. Vaya usted a ver, ¿para qué? Para que se hicieran más millonarios, y todo eso que ustedes ven, todos esos desórdenes, lo que buscan es eso. Eso es lo que están buscando, que les restablezcan 3.000 millones de pesos de subsidio que no tienen derecho a recibir en absoluto y que hizo muy bien el gobierno en quitárselo. Sí, señora, toda esta balsa de estafadores, que eso es lo que son. Estafadores en el discurso que se presentan como sindicalistas siendo empresarios,
que se presentan como patriotas siendo negociantes viles, vulgares, que venden un servicio malo, un servicio caro y un servicio sucio además. Sí, porque hay que ver lo sucias que están muchas de todas esas guaguitas que andan y todos esos carritos que andan en la calle. Esa charlatanería hay que detenerla aquí. Sí, señor. Y a estos señores, pues la ley tiene que hacerles saber que ellos no pueden estar fuera de la ley. No pueden estar impidiendo que la gente transite como debe ser. No pueden estar creando desórdenes donde quiera. No pueden estar poniendo en juego la vida, sí señor, de la gente, porque ponen en juego la vida de la gente cada vez que arman una pedrea, cada vez que para paralizar a la gente, porque la gente no se quiere paralizar. La gente no se quiere detener, la gente quiere abrir su negocio porque su negocio es el que le da la vida. Su negocio es el que le garantiza su comida, su negocio es el que le garantiza su crecimiento y el crecimiento de su familia. Ah, pero hay que cerrar porque un hijo de vaya usted a saber quién, puede pasar y puede entrarle a pedradas al negocio y puede quemar gomas y puede hacer lo que quiera. Es realmente una situación lamentable, muy lamentable, y habrá que buscarse las maneras de hacer a esta gente entrar en razón. Sí, señor, porque una gente que no quiera permitir que los demás transiten libremente por las calles es una gente dispuesta a cualquier cosa. Es una institución, una organización, una empresa, porque son empresas capaces de cualquier cosa, esos choferes. Sí, señor, ese grupito de privilegiados que suben, que bajan precios del pasaje. La gasolina ha estado bajando, el combustible. Los combustibles han estado bajando hace 6 semanas que tienen ya bajando persistentemente, han bajado más de 20 pesos el galón. La que menos ha bajado, la gasolina, la que menos ha bajado de precio más de 20 pesos porque en el mercado internacional el petróleo está en baja. Y tal parece que seguirá en baja. 6 semanas bajando los combustibles. 6 semanas tienen bajando los combustibles. Algunos han bajado más de 20 pesos, 25 pesos. Yo me pregunto si ellos, estos señorones, le han traspasado esa rebaja a al transporte, al pasaje. Tenemos que hacer todo lo que se pueda hacer para seguir saliendo de esta plaga que es un remanente del siglo XX, pero del siglo XX atrasado. Es un remanente de hace 60 años. Esta gente se cree que estamos hace 50 o 60 años luchando contra el balaguerato aquel, y esa gente al que, desde luego, al que timaron, al que obligaron, al que le doblaron el pulso, y Balaguer, por no entrar en, ¿verdad?, por manejar a esta gente, pues empezó a darle subsidios, a sobornarlos, a corromperlos, y sobornados, corrompidos y etcétera, les permitió adueñarse además de las rutas, de las calles de la capital, y ellos están hoy usufructuando un bien del pueblo dominicano, que son esas vías, que son esas rutas, que ellos compran y venden por millones de pesos. Millones, compran y venden rutas. Eso cuesta millones de pesos y usted sabe que conoce ese negocio. Millones de pesos. Cualquier ruta de esas son 50 millones de pesos, 40, 20, 100 millones, quién sabe, depende cómo se la vende. Y ese negociazo lo tienen esos señores que no se dan cuenta de que son grandes empresarios. Ellos no quieren admitir que ellos son grandes empresarios, que son millonarios
con todo ese poder que les permitieron Balaguer y el PRD y hasta el PLD en algún momento también, transó, negoció con esa balsa de forajidos. Sí, señor, negoció, transó todos los gobiernos. Por suerte, a partir del año pasado, hace como un año ya, un año y pico, se les retiró un subsidio que no tenía razón de ser. Andan cogiéndose las esquinas donde quiera que hay un solar vacío, si la gente no va y le pone atención a ese solar, terminan metiéndose en el solar. Chin a chin se van metiendo. Sí, señor. Y después para usted sacarlo de ahí es que es grande. Nosotros mismos hemos sido como institución estatal víctima de claro esa que gente. sí, van y se nos meten en los solares. Como bueno, lo del Estado es de todo el mundo. No, no, señor, eso se acabó. Eso se acabó, eso no es verdad. El Estado es el Estado. Las instituciones hay que respetarlas. Recuerdo el pleito con Juancito Sport. Con Juancito, cuando era el síndico de Santo Domingo Este, que uno de estos sindicatos tenía, se había apropiado, se había adueñado de un solar enorme, grandísimo, donde tenía montado una bomba de combustible. Ya tenía montado uno de esos sindicatos, entre comillas, ya tenía montado una bomba de expendio de combustible, porque eso tienen su propia bomba, sí señor, de expendio de combustible, esta gente, y el combustible subsidiado. Imagínese usted el negociazo que era ese. Y Juancito se paró, sí señor, se paró y dijo, eso va para afuera, es para afuera que va, y sacó de ahí a esos negociantes, y recuperó un solar del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Ya está bueno. A esta gente no se le puede seguir permitiendo toda esta vagabundería sobre la base de que son sindicatos y de que son políticos. Lo que son es politiqueros y politicastros, politiquitos, eso es lo que son. Porque algunos de ellos han llegado hasta congresistas sobre la base de los millones que tienen, hacen campañas electorales, tienen locales de partidos, supuestos partidos, pero no son más que negocios también. En fin, como Pedro Santana tenía 200 o 300 gente que eran las que lo seguían a él, eran macheteros, lanceros que trabajaban allá en las fincas que él tenía por el Ceibo, y esa gente iban para arriba y para abajo con Santana. Él, como buen militar que era, lo tenía bien entrenado, lo tenía bien preparado, y ellos pues le servían, porque vivían de Santana, que era el que les pagaba. Pues así muchos de esos choferes, pícheres, de guagua, etcétera, son dependientes de estos señores que les pagan. Y son capaces de cualquier cosa, bueno, de quemar goma, de tirar piedra para conseguir que se cierre el negocio. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde se les va a permitir esa violación de los derechos humanos a todos estos señores? La sociedad dominicana no puede estar sometida al sosiego, al desasosiego, perdón, a que lo tienen sometidos estos individuos que no consiguen movilizar a la población sobre la base de ideas, sobre la base de discursos sensatos, prudentes, etcétera, razonables, pero entonces quieren paralizar la población a pedrada, quieren paralizar la población con candela, quemándole gomas aquí, paralizando el tránsito. Así es que usted quiere lograr apoyo. Lo que está logrando cada vez es que la gente le coja odio. Eso sí lo va a lograr. Y muy bien, muy pronto, odio es lo que la gente, y desprecio, sentiremos todos por todos estos señores que no quieren que el país viva y se desarrolle en tranquilidad. Esa es la realidad de hoy. Mire, cada vez yo creo que tenemos que recurrir al maestro Juan Bosch con mayor hincapié, con mayor énfasis. Y lo digo porque el profesor Juan Bosch, como visionario de la política, tenía la capacidad de ver a lo lejos y ver cómo se iban a desarrollar las cosas
porque el profesor se iba a la composición de las cosas, a las contradicciones que tenía dentro de sí un ente, y por eso podía predecir. Hay un libro del profesor Juan Bosch a propósito del golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963 que se llama Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana. Y yo menciono eso y me voy a la historia porque el profesor Juan Bosch, de manera atinada ahí, había anunciado y ahí desglosa por qué lo que era Unión Cívica Nacional iba a ser un partido político y iba a terminar respondiendo sus principales dirigentes a todo lo contrario de lo que ellos pregonaban. Unión Cívica Nacional fue el grupo más acérrimamente antitrujillista, liderado por un hombre que se había opuesto verticalmente a lo que era la tiranía de Trujillo, Viriato Fiallo, y sus principales líderes, entre los que estaba, por ejemplo, Donald Reed Cabral, vinculado a su familia, vinculada a la lucha contra Trujillo, a esos años finales de la lucha contra Trujillo, Robert Reed Cabral, por ejemplo, su hermano, y ese grupo que aglutinaba muchos jóvenes valiosos, terminó siendo y aupando al doctor Joaquín Balaguer, y el mismo Donald Reed Cabral terminó siendo el presidente del Partido Reformista. Y él analizaba cómo ese partido, ese movimiento cívico, cuando él vio que utilizaba esas ciertas palabras, nacionalista, cívico y un discurso tan acérrimo, él sabía a dónde iba a responder y dónde iba a terminar. Y yo menciono eso porque usted está hablando de estos señores del transporte, que todo el mundo sabe quiénes son, y uno no se sorprende cuando uno ve a figuras ya, a Che Guevara versión bizarra. Ustedes se acuerdan que Superman tenía un anti-Superman, que era la versión bizarra de Superman, y así mismo usted ve, cuando usted ve ese Che Guevara que está en la televisión, usted sabe que es todo lo contrario de lo que representaba el Che. En el caso que nos ocupa, todo el mundo sabe lo que son los transportistas, pero en el caso de la Marcha Verde, debo decir que como ciudadano, muchas de las reivindicaciones con que nació la Marcha Verde, yo me identificaba de pleno. Y todo el mundo se puede identificar de pleno, porque ¿quién quiere impunidad? Todo el mundo está en contra de la impunidad. Es una demanda muy genérica. Nadie va a favorecer la impunidad. ¿Quién quiere corrupción? Nadie quiere corrupción. Sin embargo, la corrupción no solamente está de un lado. La corrupción hay que verla de manera holística, de manera total, verla en el amplio espectro. Cuando usted, que dice que representa la lucha contra la corrupción y la impunidad, se pone de lado de esta gente que están protestando, pero protestando por sus intereses particulares, y se pone en contra de la población, usted está siendo corrupto también. Porque usted está favoreciendo el interés particular por un interés partidario. Y digo eso porque para sorpresa de muchos, ya para mí no, porque como dije, el profesor Juan Bosch en ese libro me lo había advertido, la Marcha Verde anunció ayer su total respaldo a ese paro. Y uno se queda mirando. ¿Y existe eso todavía? Sí, hay un conglomerado que tomó el nombre de lo que fue una iniciativa ciudadana, y usted se encuentra, lo vi por acá, donde ellos dicen que apoyan esta manifestación. Y yo quiero que veamos qué es lo que se está apoyando. Miren, enfóquenme aquí. Eso que ustedes ven ahí implicó la paralización de la docencia en el día de ayer de la Universidad Estatal, donde van los pobres. Y en el día de hoy también. Sí, pero comenzó ayer, porque ayer no estaba preparada la huelga, era precalentando el brazo, como si fuera un evento deportivo, estaban en calentamiento. Y yo estaba, curiosamente, por la calle Amin Abel en el día de ayer, y yo vi cómo tuve que aguantar un tapón de horas, precisamente, producto de que 4 o 5 tigres agarraron y comenzaron a tirar piedra y a quemar gomas.
y le partieron un vidrio a un chofer que estaba pasando. Y yo me quedo pensando, ¿qué revolucionarios son estos? Entonces usted toma eso y miren esta segunda plana, tercera plana, miren. Usted ve ahí esa foto y uno cree que se está acabando el país, porque, vuelvo y repito, un grupito quiere perturbar la paz de todos nosotros. Ahora, la foto que más me gusta para revelar lo que significa estos farsantes, como diría Guillermo, es esta. Mírenla aquí. Miles de dominicanos parados, porque como usted dice, un grupo de personas le dio el deseo de molestar y hacer sus negocios en base a incomodarnos a todos y imposibilitarnos la libertad de tránsito. Entonces, cuando la Marcha Verde dice que es eso lo que está respaldando, se pone del lado de los peores intereses. Cuando dice eso, cuando ellos dicen que quieren lucha contra la corrupción y contra la impunidad, ellos están preservando la corrupción que genera ese caos en el transporte. Porque por un lado tenemos la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses reforzando la cantidad de autobuses que hacen falta, y por otro lado tenemos esta gente, por un lado impidiendo y amenazando con romper vidrio, como hicieron ayer en la UAS, un grupito, a los que desautoricen la huelga, y estas organizaciones apostando al caos. Un país que está en franco desarrollo y un país que necesita el concurso de todos sus ciudadanos para que quienes quieran trabajar, quienes quieran hacer su vida con normalidad la puedan hacer. Y son tan cínicos que ayer yo estaba escuchando, después de yo estar en el tapón provocado por esa huelga, un comentarista diciendo que la política o la politiquería que tenía el presidente de la República con las visitas sorpresas era un uso ilegal de los recursos del Estado que no resolvía nada, que era politiquería pura y simple, y que esa inversión social se prestaba a muchísimas cosas. Y después, esa misma persona que está criticando la política social, la inversión en la gente, en esa gente que ustedes vieron varados, esa misma persona llamaba al paro de hoy, que todos tenemos que unirnos como ciudadanos. Entonces yo quiero decir algo como ciudadano también. No es que uno no vea que haya defectos o que haya muchísimas cosas que mejorar, pero no son esas y no son esos los métodos, ni son esas las formas. Yo creo que, por ejemplo, si ellos tuvieran criterio de lo que es hacer oposición, ellos hubieran tomado lo que dijo ayer el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, al reconocer que hay voluntad política en República Dominicana para ir resolviendo los problemas y combatir la pobreza. Mírenlo acá, bien metido para adentro en el periódico, después de la publicidad y de todas estas noticias, nos encontramos con que en Argentina el representante de la FAO señala que en República Dominicana hay una voluntad para combatir la pobreza. Y hacemos hincapié en esta noticia precisamente para que ustedes vean cómo hay doble moral por un lado y cómo los problemas estructurales de esta sociedad no son abordados. Aquí tenemos un problema de pobreza. Todavía la pobreza ronda el 25% de la población. Hemos logrado sacar casi 1 millón y pico de dominicanos, 1.200.000 dominicanos de la pobreza, pero ese sigue siendo el reto. El reto sigue siendo nosotros aumentar el programa que hay de alimentación escolar, que lo resalta la FAO como un programa ejemplar. El problema no es eliminar la visita sorpresa, el problema es que hay que continuarla, hay que seguirla profundizando, hay que seguir invirtiendo recursos en eso que se llama inversión social. El problema es que tenemos que ser más eficaces y efectivos en esa política, porque como dice el representante de la FAO, siempre hay desafíos, pero para ellos ese no es el problema. Para ellos el problema es que los combustibles que tienen 6 semanas bajando se rebajen aún más, porque en el fondo lo que quieren es el subsidio que usted dice.
¿Y qué hace la Marcha Verde haciendo coincidencia, si son verdaderamente un grupo ciudadano, con quienes lo que quieren es el subsidio? ¿Es que ellos quieren un subsidio también? Yo no entiendo cómo puede haber una coincidencia y cómo se le da de lado a los temas verdaderamente importantes, que es la reducción de la pobreza, que es que siga la jornada escolar extendida, que es que siga escogiéndose y profesionalizándose el sector de los maestros. Y usted se encuentra en el día de ayer también que la señora que ganó la Asociación Dominicana de Profesores coge el discurso y dice que van a continuar las huelgas y las protestas en su gestión. O sea, no es que vamos a seguir impulsando que se fortalezca la dignificación del salario de los maestros, no. Es que lo que vamos a llamar es a la protesta, es que como yo no puedo construir y soy incapaz de construir, yo voy a llamar al caos y a molestar. Y es sencillamente inaceptable para la gente pobre que el día de ayer cogió su pasaje, dejó su trabajo para ir a la universidad y cuando llegó se encontró con que no podía coger clase. Eso es un verdadero abuso que va completamente en contrario de la línea que tenemos que recorrer como país para acentuar eso que nos dice la FAO, que es la reducción de la pobreza. La única estrategia válida para la reducción de la pobreza es aumentar la inversión social, mejorar la educación. Esa es la única estrategia válida. No paralizar las clases, no paralizar el comercio, no romperle el vehículo a nadie. Eso es un verdadero abuso que no puede aguantar ningún tipo de nomenclatura, de que usted se vista de Che Guevara, de que usted se vista de verde, de amarillo, de lo que usted quiera. El que apoyó este paro, que no tiene ningún sentido, como esa huelga de profesores de ayer, no se colocó a favor del derecho a la protesta, sino a favor del derecho al caos. Hay una ley que es la ley de transporte, tránsito y transporte, que ya entró en vigencia. Y esa ley traerá verdaderas transformaciones en todo lo que tiene que ver con el tránsito y transporte en la República Dominicana. Porque esa ley exige que todos estos llamados sindicatos se conviertan en empresas. Tienen que convertirse en empresas. Y sus dueños en empresarios, no en sindicalistas. Y como empresarios, esa ley los obliga a cumplir con todo lo que debe cumplir una empresa. Tendrán que pagar impuestos, tendrán que declarar ante la Tesorería de la Seguridad Social cuántos empleados tienen, y a esos empleados que tienen tendrán que garantizarles también el seguro médico, el retiro, que desde luego todos estos empresarios del transporte, una de las maneras de hacerse millonarios también es economizándose todos esos pagos, evadiendo todos esos impuestos, evadiendo impuestos sobre la base de que son sindicatos, no empresas. No, oye, usted qué cosa, qué contrasentido. Y sobre la base de que son sindicatos y no empresas, estaban acostumbrados a recibir subsidios, estaban viviendo de esos 3.000 millones de pesos que recibían en subsidios. Al retirarles el gobierno el subsidio, pues entonces han perdido un negocio grande. Por un lado, el retiro del subsidio, por el otro lado, que lo obliguen a reportar. Claro, son dos palos. Tienen que reportar la Tesorería de la Seguridad Social y tienen que constituirse como empresa. Constituirse como empresa, que eso es lo que son. Esa es una de las exigencias que pone la ley para que usted pueda tener una empresa de transporte, que es una empresa de servicio. Una empresa de servicio. Para usted poder vender ese servicio, entonces usted tendrá que organizarse como empresa. Y yo me imagino que ya en eso se está trabajando. Yo espero que el Intran y que el gobierno estén haciendo lo que tienen que hacer para que esta gente se asuma como lo que es, como empresaria del transporte, como empresa que vende servicios y vende un servicio
y tiene la obligación de respetar el contrato en el que incurre cuando está vendiendo un servicio, porque eso es un contrato. Cuando usted se monta en una guagua, para que esa guagua le lleve a un lugar por un determinado pago, eso es un contrato. Y esta gente hay que hacerle saber que tienen la obligación de respetar ese contrato, de brindar un servicio decente, de brindar un servicio respetuoso de los derechos de la gente, y que no son sindicatos nada. Los sindicatos incluso están de capa caída, lamentablemente, porque han sido tan reducidos, fueron tan golpeados en los gobiernos de Balaguer y hasta en los del PRD, ¿sí? Que no pararon mientes en pasarle por encima a todo sindicato que hubo que romper. Aquí se fueron todos los sindicatos, el movimiento obrero dominicano fue prácticamente desmovilizado, desmantelado. Ahí nada más quedan las estructuras sindicales que, bueno, realizan una labor de mediación, una labor Pero es el cascarón. Pero lo que queda nada más es el nombre. Lamentablemente en la República Dominicana, muy lamentablemente, no hay un movimiento obrero como tal, no lo hay. Por lo tanto, no hay sindicatos tampoco. Y esta gente quiere llamarse sindicalistas. No son sindicalistas nada, son empresarios. Son empresarios. Y con la nueva ley de tránsito y de transporte aprobada, pues esta gente tiene que pasar a convertirse en empresarios del transporte. Siempre van a tener en sus manos un poder, desde luego, porque el que controla la movilidad de la gente, el que controla, de ahí la importancia de que el Estado siga invirtiendo en la creación de un sistema de transporte masivo, un sistema de transporte público además, público en manos del Estado Dominicano, y que queden en manos privadas, en manos de estas empresas, las rutas que tengan que quedar y que ellos puedan garantizar que le van a servir a la gente con calidad, con precio, y con seguridad, porque no hay seguridad en estas guaguitas que esta gente tienen rodando por las calles, sin luces, sin nada. Mira, el día que Proconsumidor se meta en los derechos que uno tiene como usuario y consumidor del servicio de transporte, porque como usted dice, es un servicio que uno está comprando. Claro. El día que se meta y con Proconsumidor vea las condiciones en que están esas chatarras, las condiciones donde hay un alambre que te rompe la ropa, donde te meten pasajeros de más. Aquí hay una cuestión que se llama revista que tiene que ver con la habilitación del vehículo, y la cantidad de pasajeros que deberían tener. Entonces, un vehículo de 5 pasajeros, le meten 8 y le meten 7. Y usted se encuentra con que uno se ha acostumbrado a tener que echarse para adelante, jalar el codo y ingeniársela para caber, y donde deberían de haber 3, hayan 5. Entonces, el día que ellos se constituyan como empresas, primero van a permitir que quienes quieren competir en esa área del transporte, y son empresas las que usted pueda demandar, entren, porque ellos tienen la fachada de sindicato e impiden y monopolizan, atento a esos privilegios que sobre todo en el gobierno de Balaguer y los gobiernos del PRD fueron conquistando. Atento a eso, ellos monopolizaron las rutas de transporte. Inclusive yo tengo que decir que mucha gente se le olvida que la ruta de la 27 la tenían en el año 1979-78 empresas privadas, y los sindicalistas se metieron, sacaron a esas empresas privadas y se volvieron sindicatos. O sea, sindicato entre comillas, porque como le dije, si usted tiene una empresa a quien usted demandar cuando le dan un mal servicio, uno como consumidor se beneficia.
pero esta gente bajo el disfraz de sindicato lo que hacían era que vendían las rutas que son propiedad del Estado. Por ejemplo, la ruta de San Cristóbal cuesta 12 millones de pesos en el mercado. Una ruta como la de Santiago te cuesta 25. Hay rutas que pueden costarte hasta 50 millones de pesos, dependiendo, porque todo eso es un negocio. Por ese dinero no lo cobraba el Estado, lo cobraban estas asociaciones empresariales bajo el membrete de sindicatos. Y como usted dice, si ven un solar que es del Estado, también lo tomaban. Esta misma institución fue víctima de ese tipo de grupos que querían cogerse solar y si tú no lo dejas, se lo toman. Lo que usted señala de Juancito fue una barbaridad también, porque ellos salieron como mártires y como víctimas, y yo pensé que era Mamá Tingó que estaba ahí defendiendo la tenencia de la tierra, cuando estos padres de familia comenzaron a defender con tanta vehemencia el derecho que ellos tenían a operar negocios, como usted señalaba, una estación de combustible en un terreno que es de todos los dominicanos, y que obviamente los beneficios de esos negocios que operaban ahí no iban a mano ni siquiera de los miembros de ese sindicato, iban a mano de los cabecillas que no prestan ningún tipo de rendición de cuentas. Es más, ni siquiera en la elección de esos sindicatos hay el menor tipo de rigor democrático, el menor. Y usted ve, vuelvo y repito, cómo grupos supuestamente de la sociedad civil, supuestamente que procuran un bienestar ciudadano, hacen causa común con eso. Entonces ya usted comienza a ubicar quién es quién y dónde que se le pone el cascabel al gato. Aquí, por ejemplo, tenemos un problema con la ley de seguridad social y resulta que es el gobierno quien lleva la voz cantante en la modificación que es necesaria para esa ley. Estos grupos no dicen ni ji de eso, ni tienen la mínima atención de eso. Aquí hay un tema con la atención primaria que es necesario para que el sistema de seguridad social funcione y el sistema hospitalario funcione, que haya un centro de atención primaria, primero, para que se descongestionen los hospitales, segundo, para que nosotros como ciudadanos tengamos una mejor salud, porque ahí va a haber una salud preventiva y elementos que a lo mejor no requieran mayor complicación y que usted vaya y dure muchísimo tiempo con un especialista, un médico familiar, un médico general, lo vea y lo pueda referir y lo pueda rápidamente solucionar esa dolencia que usted tiene. Pero no, la atención primaria no puede entrar en juego porque afecta intereses. Y usted ve como mucha de esta gente que supuestamente se alinean a favor del pueblo, están en contra de la atención primaria y los otros callan sobre el tema de la necesaria aplicación de la atención primaria. Asimismo, el tema de la seguridad social no son ellos que llevan la voz cantante, sino el propio gobierno. Y parecería que es el mismo gobierno que se hace oposición en los temas verdaderamente importantes y estructurales. Porque, vuelvo y repito, que usted pida y convoque un paro general por el alza de los combustibles cuando llevan 6 semanas bajando y que usted como movimiento ciudadano haga causa común con eso, yo no sé cómo, de qué tipo de locura puede eso descalificarse, que no sea una sinvergüencería. Y me excusan los que no son sinvergüenza y están por incautos apoyando esa manifestación que va en contra de todos los ciudadanos. Porque mire, si usted tiene un carro privado, usted se ve afectado por los tapones y el caos que se genera. Si usted tiene un carro privado, la gente que trabaja con usted no. Y usted se va a encontrar que van a llegar tarde. Si usted no tiene vehículo, va a tener que pagar Uber. Y hay gente que por los caos que se pasan el día como este, terminan pagando 1,000 y pico de pesos, 900 y pico de pesos en Uber, porque hay un caos del transporte, eso se cobra por el tiempo y eso significa que el bolsillo de las personas que tienen menos recursos se ve sacrificado por una lucha que no tiene ni ton ni son. Así que yo de verdad, diga usted algo. Mire, no, lo que pasa es que esta gente está en las últimas. Está en las últimas. Y bueno, reaccionan con violencia. Reaccionan con violencia porque están convocados por el Estado. Han sido convocados por la nueva ley de tránsito y transporte. Están convocados por esa ley que entró en vigencia ya hace pocos meses. Están haciendo los reglamentos de aplicación. Entró en vigencia ya esa ley. Esa ley los va a obligar a constituirse en empresas. Esa ley los va a obligar a
formalizarse, porque han sido hasta ahora, han operado de manera informal. Esa ley les obliga a someterse a un régimen que también tendrá un régimen de consecuencias. Es decir, si usted no cumple con el contrato que usted establece con sus pasajeros, pues usted es pasible de demanda. Pero ahora, ¿a quién usted demanda? ¿Cómo usted demanda a un bandolero de esto? ¿Cómo usted demanda a una institución que es totalmente informal? Totalmente informal. No hay manera. Esta gente nació, se crió y vive fuera de la ley. Vive fuera de la ley. Y como vive fuera de la ley, se da el lujo de violar las leyes, de violar incluso los derechos de la gente. El derecho de la gente a transitar libremente, que está establecido en la Constitución y hay que insistir en eso. Están violando nuestros derechos. Están violando nuestros derechos. El derecho al libre tránsito es uno de los derechos fundamentales de la Constitución Dominicana y de cualquier constitución. El derecho al libre tránsito. Usted no tiene derecho a violar. Nadie le autoriza a usted a violar lo que es una prerrogativa del ser humano. Poder ir a su centro de trabajo, poder ir a su centro de recreación, poder ir a donde le da la gana, a la tienda, a donde quiera. Usted es libre de ejercer ese derecho. Y esta gente vive violentando los derechos de la ciudadanía. Y le cuesta dinero al Estado. Hay que saber lo que esta gente le cuesta al Estado. Hay que saber lo que estos marchantes le cuestan al Estado, porque cuando usted paraliza la Universidad Autónoma de Santo Domingo, usted está paralizando una institución que le cuesta 8.000 millones de pesos. Ya va camino a los 10.000 millones de pesos. Esa institución le cuesta al Estado, al pueblo dominicano, casi 10.000 millones de pesos, señores. Divídalo para que usted vea a cómo le sale esa institución diario al Estado dominicano. Diario, le cuesta decenas de millones de pesos. Y eso se pierde cuando esa institución deja de ofrecer los servicios que tiene que ofrecerle al país. Esa institución le cuesta al Estado dominicano cerca de 1.000 millones de pesos al mes. Sí, así como quien no quiere las cosas. Así como quien no quiere las cosas. Le cuesta al Estado dominicano la UAS, más de 500 millones. Y entonces esta gente viene y paraliza la universidad. Desde luego yo entiendo a la rectora de la UAS que suspende la docencia, porque ella dice, por aquí es que van a comenzar, por aquí es que quieren comenzar y por aquí es que de hecho comienzan con la quemadera de goma, con la tiradera de basura. Por eso que yo no quiero hablar de eso. Son con cuatro un esquema gatos de seguridad se controlan esos 3 gatos. Entonces, y si hay que sancionarlos porque no son estudiantes, yo soy guasdiano, si hay que sancionarlos se sanciona. La realidad es que cada vez mi título vale menos porque 2 o 3 personas tapan lo grande que se hace en la universidad. La UAS, cuando yo estaba estudiando, varias veces ganó competencias internacionales en el área de Derecho. Nunca fuimos titular. Lo que eran titular eran 2 o 3 fascinerosos que estaban en ese tipo de cosas. Hoy en día usted se encuentra con que viene gente de Villamella, de Baní inclusive, a la sede central, porque mucha gente sigue viniendo a pesar de las sedes regionales, porque aquí hay más carrera a la sede central, y cuando vienen pasando trabajo, esforzándose, estudiando 6, 7 horas, se encuentran con esta vagamundería. Por eso que yo le digo que yo ni palabras encuentro para describir lo que pasa. El caso de un joven que yo conozco, que él está estudiando su doctorado ya, su doctorado en los Estados Unidos, pero él tiene que graduarse y la graduación es presencial, cosa que yo no sabía aquí. Sí. La graduación, para usted justificar, recibir su título, es presencial. Entonces él tuvo que venir en esta semana, la semana pasada, el fin de semana pasado, tuvo que venir para estar en la graduación extraordinaria
que se llevaría a cabo, creo que en el día de hoy, la graduación. Entonces él aprovechó el feriado del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, aprovechó el feriado para venir a asistir a la graduación de hoy, pero ya hoy no hay graduación. O sea, él ha perdido el tiempo que ha perdido este joven, una joven promesa de la República Dominicana en la ciencia, porque es realmente una persona muy bien dotada. Ya de hecho está cursando un doctorado en los Estados Unidos, con toda su juventud. En área de la ciencia. 20 y pico de años, sí señor. Entonces el país necesita, todos los informes dicen. Cuando viene aquí se encuentra con que la universidad, que él tenía planificado que estaría hoy en la graduación, y de que se iría con ese tema resuelto y por lo tanto obtendría su título en poco tiempo para presentarlo allá en la universidad donde él está, en Georgia, en Estados Unidos, pues él no va a poder hacer eso hoy. Él ha perdido su tiempo, él ha perdido su dinero y así, ¿cuántos dominicanos más pierden su tiempo? Mire, usted me dice que es de ciencia él, y yo le digo a usted que hay un estudio de la UNESCO diciendo que República Dominicana tiene que fortalecer las carreras que tienen que ver con la ciencia, porque ahí es que tenemos debilidades. Entonces tenemos un joven que va a la UAS, sale de la UAS, es aceptado fuera, está haciendo un doctorado y tiene problemas para hacer ese doctorado en ciencia, no en humanidades, porque vuelvo y repito, UNESCO llama a que nosotros, y hay varios informes que le llaman, a que nosotros fortalezcamos la matemática y las carreras que tengan que ver con la investigación científica, porque ahí es que está nuestro talón de Aquiles. Entonces, por un lado, hay jóvenes que están haciendo contra viento y marea para luchar eso, y hay un grupo que su agenda no es el progreso, que su agenda no es la ciencia, que su agenda es el desorden. Entonces usted tiene esos dos bueyes jalando, uno para el desorden y otro jalando a como se pueda para progresar. Así es, pero así se mueven las sociedades. Hay una lucha entre esas dos fuerzas, una que jalan hacia el desorden, hacia el pesimismo, y otras que dicen, no, la cosa es por aquí, y es por ahí que vamos, por más que usted quiera. Hacemos una breve pausa para que continuemos esta conversación con Juan González de la DIAPE, que está por ahí. No se mueva, que seguiremos conversando ahora mismo sobre estos y otros temas. No se mueva de ahí.